Hola escuchas, bienvenidos una vez más a un nuevo video de terror de inframundo. El día de hoy te traigo una historia bastante misteriosa y perturbadora. Sin más, ponte tus audífonos, apaga la luz y adéntrate en el mundo de lo desconocido. El misterio del lago de Tequesquitengo. Cuando era pequeño, mis padres y yo nos mudamos a una casa en la orilla del lago de Tequesquitengo. Aunque en un principio solo iríamos los fines de semana o para vacacionar, mi padre tuvo una crisis económica que hizo que vendiera la casa que teníamos en la ciudad de Cuernavaca, así que nos mudamos permanentemente a esta casa, que era una herencia de un familiar muy lejano. Mi padre ni siquiera había convivido mucho con este familiar, e incluso la notificación de que le habían dejado una herencia le cayó de sorpresa. Sin duda, era una casa muy vieja, y en repetidas ocasiones yo le decía a mis padres que seguramente había sido la primer casa construida en el lago. Las habitaciones eran muy anticuadas, y aunque en algún momento mi padre le hizo algunas cosas para arreglarla un poco, se seguía mirando muy antigua. Y mi padre no tenía para seguir reparándola o remodelarla, así que nos teníamos que acostumbrar a vivir así. Un día me encontraba recorriendo la casa, la cual tenía 5 habitaciones, un estudio, 3 baños, una cocina, un comedor, una sala grande, un jardín abandonado, bastante grande y un viejo muelle. Estaba explorando la casa. 3 de las habitaciones estaban ocupadas con nuestras cosas. Una era de mis padres, una de mi hermano y otra era la mía. Las otras 2 habitaciones se encontraban ocupadas por todas las cosas viejas con las que la casa contaba. Mis padres las guardaron en esas 2 habitaciones porque no les gustaba la decoración y porque las habitaciones no se ocuparían por mucho tiempo. En una de las habitaciones que guardaba las cosas de decoración, encontré muchos cuadros de pintura viejos. La mayoría de ellos tenía a personas muy viejas pintadas. Y digo viejas no porque sean personas mayores, sino porque la gente que estaba retratada no era de esta época. Muchos de los cuadros me parecían bastante tétricos. Retrataban a personas en las que sus rostros mostraba desdicha, desgracia, no sé cómo explicarlo. Muchos de ellos pintados con fondos muy oscuros. Pregunté a mi padre por qué estos cuadros estaban pintados así y quiénes eran las personas que estaban retratadas, a lo que él me respondió que no conocía a ninguno. Es más, que jamás conoció bien a su tío, quien fue que le dejó la herencia de esta casa. Era un familiar muy lejano y muy reservado con su vida. Solía también ir al muelle viejo que tenía la casa, aunque mis padres no me dejaban subir a él. Incluso mi padre puso unos lazos en la entrada para que no pudiera pasar nadie. Esto porque el muelle era demasiado viejo y no quería que alguien cayera al lago al romperse alguna de las maderas del piso del muelle. Toda la casa se sentía muy vieja. No soy mucho de vibras y esas cosas por el estilo, pero esta casa me causaba una sensación muy extraña. Un día invité a uno de mis mejores amigos a quedarse un fin de semana en la casa, y como cualquier par de jóvenes curiosos, lo llevé a explorar aquel cuarto que tenía todos esos cuadros viejos. Mi amigo se llamaba Fernando, y digo que se llamaba porque algo extraño sucedió con él después de ese tétrico día. Fernando y yo entramos a aquel cuarto y comenzamos a ver todos esos cuadros con gente extraña. Recorrimos todo el cuarto, mirando detenidamente cada uno de esos cuadros. Entonces Fernando me dice: «Mira, ahí, atrás de ese cuadro grande». Entonces movimos aquel cuadro que tenía pintada una señora con la mirada más triste que he visto en mi vida. Encontramos un cuadro envuelto en una tela. Fernando me dijo que lo lleváramos a mi recámara, pues seguramente era algo muy interesante, y como ya era tarde y aquella recámara no tenía luz, en la mía podríamos observarlo mejor. Así que tomamos aquel cuadro y nos lo llevamos a mi recámara. Estando ahí lo pusimos sobre un viejo baúl que estaba a un lado de mi cama. Lo desenvolvimos con mucho cuidado, ya que Fernando tenía la idea de que tal vez era un cuadro que podía valer una fortuna y podría estar envuelto de esa manera por lo mismo.
Cuando lo destapamos por completo, nos dimos cuenta que era la pintura del lago, pintando desde algún ángulo de la casa, donde se podía ver aquel muelle viejo que tenía la casa. En un principio nos desilusionamos, pues pensamos que era algo muy insignificante y sin valor alguno. Mi madre nos llamó a cenar, así que fuimos al comedor y dejamos ese cuadro en la habitación. Cuando regresamos, nos quedamos mirando el cuadro por un tiempo, hasta que Fernando me dijo: ¿no será que este cuadro es una pista? Y yo no entendía a qué se refería, así que le dije que me explicara mejor. Y él me respondió que ese cuadro podría ser la pista de un tesoro escondido en alguna parte de la casa, y que tal vez la pintura resaltaba esa parte donde se encontraba ese tesoro. Entonces se nos ocurrió la peor de las ideas: salir en busca de un tesoro que nunca existió, que se convertiría en un hecho tétrico y sin precedentes, por lo menos para mí y mi familia. Pensamos en salir en ese mismo instante de la búsqueda del tesoro, pero no contábamos con linternas ni velas para alumbrarnos, además de que mis padres no nos dejarían estar a esas horas de la noche en el jardín. Entonces, decidimos dormirnos y levantarnos muy temprano para iniciar la búsqueda, ya que era el último día de Fernando en la casa, y lo digo de forma literal. Los dos nos acostamos a dormir. Tardamos un poco, pero logramos quedarnos dormidos, hasta que al poco rato, entre mi sueño, escuchaba una voz que me decía: ven, ven, como si me estuvieran susurrando en el oído. Me desperté y lo primero que miré fue aquel cuadro recargado en el baúl. Cerré mis ojos y comenzaba a quedarme dormido, cuando volví a escuchar esa voz que me decía: ven, ven. Entonces volví a despertar y al mismo tiempo despertó Fernando. Volteó a verme y yo le dije: ¿qué? Él me contestó: nada, es que escuché como alguien que me hablaba. Yo no le quise decir nada para no espantarlo. Entonces nos quedamos despiertos platicando de cómo empezaríamos la búsqueda. Nos ganó el sueño y esta vez nos quedamos dormidos y ninguno de los dos escuchó nada. Bueno, por lo menos Fernando no menciona nada de eso otra vez. En la mañana Fernando y yo nos despertamos muy temprano para iniciar la búsqueda, aunque por dentro algo me decía que no lo hiciera. Fernando fue muy insistente y le tuve que hacer caso. Antes de salir vimos el cuadro por última vez y revisamos primero los dos árboles que estaban en los costados de la entrada de aquel viejo muelle. Nos pusimos a buscar por todo alrededor de los árboles y no encontrábamos nada. Yo ya me estaba aburriendo y Fernando seguía ilusionado con conseguir ese tesoro que seguramente jamás existió. Entonces le dije a Fernando que iría al baño. Él me dijo: ok, yo seguiré buscando el tesoro. Así que me fui al baño y tardé algo más, como unos 15 minutos más o menos. Cuando regresé a ver a Fernando, no lo encontré por ninguna parte. Parece como si la tierra se lo hubiera tragado. Entonces me doy cuenta que los lazos que impedían el paso hacia el muelle estaban rotos. Y me acerqué, pero no vi nada. Estuve un buen rato buscándolo por toda la casa, hasta que sin más que poder hacer le tuve que decir a mis padres. Ellos también lo buscaron por mucho tiempo y tuvieron que llamar a la policía. Cuando la policía llegó, revisaron igual toda la casa y me hicieron muchas preguntas. Entonces le dije todo lo que sabía, e incluso les dije que al parecer Fernando había subido al viejo muelle, ya que los lazos que impedían el paso estaban cortados. Sus padres de Fernando vinieron y la policía llamó a un equipo de rescate para ver si no se había caído al lago. Así que iniciaron una búsqueda por el agua hasta 30 metros a la redonda, ya que este lago está lleno de ramas y no es agua clara, y esto complica también la búsqueda del equipo de rescate. Pero el cuerpo de Fernando jamás apareció. Ahora me doy cuenta, la imagen en aquel cuadro estaba embrujada o algo así, y entonces lo que escuchamos, Fernando y yo aquella noche, era la voz de alguien que lo llamaba de lo profundo del lago en aquella pintura. Seguramente Fernando quiso averiguar qué había, resbaló y cayó, o tal vez volvió a escuchar la voz y él mismo se arrojó al lago. Nunca lo sabremos, porque la casa la destruyeron junto con todas las cosas viejas que había en ella. ¿Y a ti, qué te ha parecido esta historia? Déjanoslo saber en los comentarios. Si te ha gustado,
dale like y compártela. Suscríbete al canal y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video y lleguemos a ser una comunidad tan grande como el inframundo. Recuerda que puedes enviarnos tus relatos o historias al correo de inframundo que se encuentra en la descripción. Nos vemos en el próximo video para más historias perturbadoras.